La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, amigos oyentes y quienes se conectan todos los domingos temprano y nos dan de su tiempo, de su espacio, bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente estamos a fondo. En esta ocasión estaremos acompañados con un invitado que en otros momentos en la hora clave nos ha acompañado tratando de dilucidar diferentes temas. Me refiero al doctor Simón Valdivieso, quien es catedrático de la Universidad de Cuenca, además escritor de algunas obras referente al derecho penal. También podemos señalar, ha tenido una gran trayectoria y una carrera en la justicia ecuatoriana, de lo cual ustedes están al tanto. Vamos a tocar sobre precisamente el tema que hemos venido desenvolviendo, la justicia penal. Vamos a ver si esta es la adecuada para el momento del Ecuador y si hay que reconsiderar posiblemente en cambios de lo que es las leyes y normativas que nos rigen hoy por hoy. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a doctor Valdivieso. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a usted. Lo que decía de introducción y algo ya lo conversábamos fuera de micrófonos, es necesario. En medio de este reportaje que esta noche estamos presentando y ustedes estarán muy expectantes de ver lo que hemos logrado capturar a través de los lentes, capturar a través del audio, para que puedan conocer un poquito de la realidad de los centros de rehabilitación, tiene que ver mucho con la justicia penal. La justicia penal, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el motivo de tener un derecho penal en sí? Creo que vale la pena comenzar por ahí. Sí, me parece interesante el tema que usted lo propone y creo que la ciudadanía también le interesa saber. Siempre como que el derecho penal nosotros le vemos o le enfocamos desde el punto de vista de que responde siempre a una necesidad social. Sin lugar a dudas dicen que las leyes penales son termómetros sociales. Cuando entra el derecho penal es cuando es estrictamente necesario. Recuerde usted que nosotros como sociedad hacemos un pacto para vivir en comunidad, para vivir en paz. El Estado nos garantiza eso. Sin embargo, son las excepciones las que provocan que de alguna manera se haga presente el derecho penal. Hay una corriente en el mundo que es la teoría del abolicionismo dentro de la criminología contemporánea. El abolicionismo penal, donde cree que el derecho penal no debe intervenir. Sin embargo, nuestra sociedad y otras sociedades en el mundo creo que todavía no están en la edad de llegar al abolicionismo penal. Eso no es malo, simplemente lo que quiere decir esta doctrina, que es forma parte de la criminología, contemporánea, de la criminología moderna, es que el derecho penal tiene que intervenir cuando sea estrictamente necesario. Y usted me dirá, Simón, ¿pero qué está sucediendo en Ecuador? De lo que usted nos ha puesto como preámbulo y lo que todos los días a través de los medios de comunicación justamente nosotros nos nutrimos como sociedad, vemos que en el Ecuador nosotros y usted y yo abrimos desde rato la Constitución del Ecuador. En el artículo 195 nos habla poco, palabras más, palabras menos de lo que le acabo de plantear, el tema de la criminología moderna que habla del abolicionismo. No es exactamente un abolicionismo, pero habla de un derecho penal mínimo.
El 195 de la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, dice que la Fiscalía, que tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal pública, actuará bajo los principios de oportunidad y de mínima intervención penal. ¿Qué quiere decir esto de la mínima intervención penal? En la doctrina se dice que el derecho penal tiene dos caracteres. El uno, que es el carácter fragmentario, es decir, solo el derecho penal, y como se le va a dar una de las respuestas a nuestra conversación antes de micrófonos, en la cual el derecho penal solo interviene frente a conductas de gran lesividad, es decir, que producen una resistencia, un rechazo social. Ahí ese es el carácter fragmentario, solo frente a conductas de gran daño, de gran perjuicio a la sociedad. Y el otro es el carácter subsidiario, es decir, el derecho penal solo entra cuando el otro derecho, el administrativo, el derecho civil, no pueda resolver los conflictos sociales. Vivimos enteramente en conflictos. Para eso está el derecho, pero el derecho penal tiene que entrar, como digo, solo cuando sea estrictamente necesario. Por lo tanto, concluyo, no es que el Ecuador no lo pueda hacer, más bien el Ecuador le apostó al derecho penal mínimo cuando en la Constitución de Montecristi establece en el artículo 195 lo que nosotros estamos señalando. Con la finalidad de que siempre nuestros amigos oyentes puedan entender el diálogo que estamos emprendiendo esta mañana y que sea lo más sencillo posible. Voy a quizás utilizar palabras no técnicas, pero de uso común. ¿Cree usted que hemos llegado a un extremo de poner en un código penal casi cualquier cosa que el legislador se le ocurrió con la finalidad de hacer sentir así a la sociedad más segura? Responde y da seguridad tener casi todo puesto en un código penal, es decir, vamos, si usted camina sin calzoncillo puede ir a la cárcel, si el día de mañana usted habla muy duro puede ir a la cárcel. Son exageraciones, ¿no? Pero para graficar un poquito mi pregunta. No, usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque simplemente el derecho penal que hoy tiene el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, yo voy, como usted dice, vamos a tratar de bajar el discurso jurídico técnico, claro, porque yo creo que incluso una de las reglas que tiene nuestro derecho penal es que los jueces, los fiscales y los abogados en audiencia tienen que hablar en un lenguaje claro, llano y sencillo. Es decir, porque si es una audiencia pública, hay ciudadanos que asisten y no se puede hablar con tecnicismos jurídicos. Claro. Eso quede para lo escrito, quede para el alegato formal, pero para esto, sin lugar a dudas, que nosotros tenemos que hablar como usted lo dice. Entonces, nuestro derecho penal sí es eminentemente sancionador. El Código Orgánico Integral Penal que nosotros tenemos es un código que yo creo que no responde a las necesidades de la sociedad. Yo creo que ese código respondió a un momento político del Ecuador, a un momento histórico, a unos 10 años, porque en ese marco hay que analizar también el derecho. No es que nosotros nos podemos abstraer y decir que el derecho es una elaboración científica, no, es un producto humano, es un producto político. El derecho, es decir, el derecho y la política van de la mano. Van totalmente de la mano, no se pueden divorciar, porque quien hace la ley es el legislador, y el legislador es un elemento eminentemente político, y se responde sin lugar a dudas a momentos y, como yo puedo decir, a ciertos intereses incluso políticos. Cuando nace el Código Orgánico Integral Penal, el que está vigente, el del año 2014, póngase usted a pensar este momento y los ciudadanos que nos están escuchando ahora. Nosotros ni en la época de la dictadura, ustedes no pueden acordarse, es decir, sin lugar a dudas no lo pueden, porque esto fue en la década de los 70. Nosotros teníamos ya un mediano conocimiento y sobre todo luego a través de la cátedra y del conocimiento de la realidad ecuatoriana. En la época de la dictadura las penas llegaban a 25 años, hoy llegan hasta 40 años. Cuando usted y los ecuatorianos tenemos una constitución tan garantista como es la Constitución de Montecristi, donde tenemos una constitución que, vuelvo al artículo 195, dice que debe operar el principio de mínima intervención penal.
Sin embargo, usted decía, jugando un tanto con la exageración para generar una suerte de reflexión en los ciudadanos, sí, es decir, por mínimas cosas está la cárcel. Es decir, la cárcel se ha llenado porque yo creo que el derecho penal que nosotros tenemos es enteramente punitivo. Mire, hay hoy por hoy casi todos los derechos, y eso es bueno, quiero decir, los derechos de libertad que están previstos en el artículo 66 de la Constitución tienen una protección penal. Frente a la inobservancia o violación de esos derechos existe una respuesta penal, que puede ser exagerada en unos casos, sí, pero recuerde usted en cambio que hay un solo derecho, que es el derecho de petición, es el derecho que yo tengo como ciudadano de ir a una institución pública y pedirle que me den respuesta a algo. Con el viejo código, que es de 1938, que fue derogado, había una sanción a esa conducta por parte del funcionario público. Curiosamente, ese derecho es el que no está protegido penalmente. Es decir, mire, en cosas como estas, como un derecho tan fundamental, que usted o yo acudamos a una institución pública y pidamos algo, que nos den una respuesta, en eso no pasa absolutamente nada. Pero si usted dice, conduzco un vehículo en dorso, capaz que me pueden sancionar. Claro, es que básicamente estamos en este momento, ¿no? Y para poder un poquito corroborar, para que la gente entienda que no es una exageración simplemente de nuestro imaginario, en los últimos años el crecimiento carcelario hace que el hacinamiento llegue al 40%, es decir, hay un crecimiento importante. Si solo tenemos en cuenta que el CRS Turi tiene una población o una capacidad de 2.800, lo mismo sucede en La Tacunga un poquito más, en Litoral un poco más, y entendiendo que hay cárceles más pequeñas, estamos hablando de la población carcelaria enorme a nivel país. A nivel país algo está sucediendo. ¿Estamos delinquiendo más, quizás? No estamos delinquiendo más, sino que las leyes penales están programadas de esa manera. ¿Y qué quiero decir con las leyes penales? No solo me refiero a las leyes sancionadoras, es decir, quien conduce un vehículo en estado de embriaguez es sancionado así, quien se sustrae un par de aretas es sancionado. No, me refiero a leyes penales a las que permiten la aplicación de esa ley, a las leyes procesales. Hay un estudio interesante realizado por un escritor alemán que colaboró con la Defensoría Pública, era asesor en la Defensoría Pública aquí en el Ecuador, Stefan Kraus. Él hace un análisis de la prisión preventiva, por eso ya le doy una primera aproximación a la pregunta suya. Es decir, no es que hemos delinquido más. Lo que sucede es que utilizamos a la ley penal para meter a la gente más en la cárcel. La prisión preventiva es una excepción, es decir, no estamos justificando a la persona que comete una infracción, eventualmente una infracción, sino la prisión preventiva debe ser lo último que puede utilizar el juez para que una persona pueda responder frente a una infracción. Sin embargo, en este estudio es interesante porque usted puso de manifiesto, nosotros tenemos 17 millones de habitantes y tenemos aproximadamente más de 10.000 presos en la cárcel, en las cárceles del país. Alemania tiene 3 o 4 veces más la población de nosotros y tiene menos de 8.000 personas bajo el régimen de prisión preventiva. O sea, de prisión en términos generales. En términos generales. Es decir, claro. ¿Qué está sucediendo? Es decir, mientras acá en el Ecuador utilizamos el sistema penal para tratar de resolver todas las cosas, en otros países, como en el caso de Alemania, mire Alemania, estoy poniendo con datos de un escritor alemán que colaboró para el Estado ecuatoriano, nos hace la reflexión. Entonces son las leyes las que están permitiendo eso. Y otro tema que quiero comentar en ese norte es el hecho de que aquí se instituyó en el Ecuador el
procedimiento abreviado, que en términos del derecho anglosajón es el plea bargaining, que es un proceso de negociación de pena. Siempre lo escuchamos nosotros en las películas norteamericanas. Sí, sobre todo. Sobre todo, y que se resuelve, la mayor parte en el sistema anglosajón se resuelve así, es decir, el fiscal negocia con la persona que ha cometido eventualmente una infracción y dice vamos a negociar y te imponemos tal pena. Eso lo adoptamos nosotros acá en el Ecuador, pero sin darnos cuenta de la regulación que se estaba haciendo, de que hoy por hoy yo creo que el 60% podría decir de personas que están ya con una condena ahí son vía procedimiento abreviado. ¿Eso qué significa? Que el legislador no se dio cuenta de lo que se venía. Y no digo que el procedimiento abreviado per se sea malo, no, lo que sucede es que como están utilizando, eso puede llevar a determinado momento que se produzca incluso el hacinamiento o que personas que no cometieron la infracción, sino en virtud de una deficiente defensa, por lo que significa irse a la cárcel, pueden llegar a veces hasta reconocer que han cometido infracciones que no las han hecho. Entonces, esos son una serie de factores que se suman. Es decir, el abuso de la prisión preventiva en el Ecuador, el tema del procedimiento abreviado que tiene que ser enteramente revisado. Yo creo que son cosas que nos hacen pensar en la realidad penitenciaria, lo que está viviendo hoy principalmente Cuenca. Yo creo que hay que analizar el tema de Cuenca muy en serio. Es decir, ya... ¿Referente al centro de rehabilitación que tenemos en la ciudad? Exactamente. Yo creo que Cuenca tiene un centro de rehabilitación, entre comillas, eso para mí es un eufemismo. Yo creo que hay que seguir llamando las cosas como son. En la realidad es una cárcel, ¿no? Es una cárcel más grande, una cárcel de cemento, con otra forma de hacer las cosas, diferente a la vieja cárcel que teníamos acá arriba en la colina de Culca. Sin embargo, yo creo que entre esa cárcel vieja y esta cárcel, no sé cuál es más inhumana. A ese punto, ¿cree que valga llegar con la crítica? Porque de alguna manera, si recordamos, quienes quizás recordamos, porque habrá quienes no, la cárcel antigua de varones que estaba ubicada en Héroes de Verdeloma, era una cárcel, primero chiquitita, para la cantidad de gente, ¿no? Que las condiciones eran inhumanas. Y al parecer, por lo menos las condiciones en esta otra cárcel están un poco mejor, al parecer. Iban a ser mejor. El problema es que a esta cárcel le hicieron regional. Uh-huh. Yo no creo que solo es regional, es nacional. Es nacional, de hecho. Sí, entonces, si era una cárcel para Cuenca, era una cárcel que iba a cumplir con las expectativas de hacer una cárcel grande donde las personas privadas de la libertad tengan todos sus derechos. Hay que reconocer de que a raíz de la Constitución de Montecristi con el Código Orgánico Integral Penal es la primera vez en el Ecuador que se habla que las personas privadas de la libertad tienen derechos. Están escritos en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, son como 16 o 18 derechos que tienen. La pregunta es, ¿esos derechos serán efectivos? Las denuncias que se dan del Centro de Privación de la Libertad o cárcel, como yo digo, la cárcel de Turi, son elocuentes, es decir, las condiciones de hacinamiento que viven. Entonces habría que preocuparse si efectivamente cuando se hicieron estas cárceles grandes se hicieron con el fin de reivindicar la dignidad de las personas privadas de la libertad, o es que simplemente se hizo porque ya se proyectaba lo que legalmente, lo que jurídicamente estaban yendo a hacer. Dado de que ya pusimos sobre la mesa el hecho de que la política y el derecho tienen una relación bastante monogámica o al menos bastante estable, sí quiero hacerle la pregunta a doctor Valdivieso. El tema de la prisión preventiva contra Alexis Mera ha sido un tema de debate larguísimo. Hay quienes hablan de que ha sido un abuso de la ejecución del derecho y hay quienes obviamente dicen no, es que este ciudadano que está siendo investigado no va a cumplir ningún tipo de pena, ¿no?
Todo en el marco, solo para que quede claro, todo en el marco de que Alexis Mera ha ido, quisiera ser bastante exacto, pero no menos de 7 veces a la fiscalía. Cada vez cuando le han requerido, ha ido. Es decir, por lo menos no ha mostrado esa desidia como ha sido el caso de Vinicio y Fernando Alvarado, ¿no? Han abusado del derecho. Está bien de que ahora esté con prisión domiciliaria cuando parece que no cumple, por lo contrario, lo que el mismo Código Integral Penal habla. Este es un tema enteramente sensible y que cae dentro del ámbito jurisdiccional. Es decir, nosotros siempre insistimos en el principio de independencia de los jueces. Claro. El principio de independencia de los jueces, y vuelvo a reiterar, siempre que hay esta oportunidad, y hay que recalcar, no es un derecho de los jueces, es un derecho de nosotros. Los ciudadanos de a pie frente al sistema de justicia tenemos el derecho a ser juzgados por un juez independiente. Entonces es un derecho de los ciudadanos. Se nos está garantizando a través de la independencia igualmente la imparcialidad, ¿no? Y obviamente un juez competente, que es un juez que conoce del derecho. Siendo eso un derecho, el acceso a la justicia, un derecho de los ciudadanos, un juez está protegido constitucionalmente de esas 3 características. Y hablar en el caso Mera, por ejemplo, podría eventualmente tentarnos, o podrán decir que estamos entrando dentro del ámbito jurisdiccional. Y efectivamente, esa es una decisión de los jueces. Esta decisión que toman los jueces, indudablemente que debe ser entendida, debe ser respetada. Sin embargo, eso debe cumplir ciertos parámetros, como son los parámetros de motivación. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura está en capacidad legal, constitucional, de poder observar eventualmente esa conducta si es que se transgreden los parámetros básicos, como son, por ejemplo, en el caso de la motivación que debe haber en toda decisión judicial. Entendiéndose que la motivación es esa aplicación y diciendo qué tipo de ley, qué artículo se está aplicando, ¿no? Para que nuevamente nos vayan siguiendo. Para que haya racionalidad, para que la ciudadanía pueda entender, es decir, yo aplico esta ley porque a este hecho le corresponde esta ley. Es decir, y hago un juicio de razonamiento, de reflexión, explico, esa es la motivación. No es el simple decir yo aplico la ley, sino por qué aplico yo la ley. Entonces este es un caso enteramente sensible, un caso que ha llamado o ha despertado en el Ecuador una serie de reacciones, y yo, como digo, incluso formando parte de este momento de la función judicial, yo creo que siempre debemos ser muy tinosos en el asunto de entender desde el principio de independencia de los jueces, que es una garantía de nosotros los ciudadanos. Cualquier comentario que lo hagamos ahora lo hacemos sin lugar a dudas respetando la decisión de los jueces. Digo, sin perjuicio de que por mandato constitucional y legal el Consejo de la Judicatura, que es un órgano de administración, control y disciplinario, pueda investigar y observar eventualmente esas conductas. La Asamblea Nacional se ha propuesto, antes de ir a las vacaciones de verano, así tal cual y de manera franca siempre. Me agrada muchísimo leer las crónicas, por ejemplo, que relata Diario Expreso, porque suele retratar mucho el carácter de la Asamblea Nacional. Antes de ir a estas vacaciones que están propuestas para las siguientes semanas, han dicho que quieren dejar zanjado el tema de las reformas, por ejemplo, al Código de la Salud y al Código Orgánico Integral Penal. En lo que refiere al Código Orgánico Integral Penal, tenemos el tema del aborto, hay temas de tránsito que están sobre la mesa. ¿Qué temas más deberían ser tratados la Asamblea? ¿Qué temas debería la Asamblea sensibilizarse y quizás tomar esta oportunidad para de una vez por todas corregir quizás algunas cosas que no están bien? Yo voy a ser enteramente drástico. Yo pienso que al Código Orgánico Integral Penal, utilizando una figura o hablando coloquialmente, un Código Penal guagua, que apenas tiene 5 años de nacimiento, va a cumplir 5 años. Justo en agosto. Justo en agosto va a cumplir 5 años. Es impresionante cómo se le ha remendado.
Es decir, si el viejo código de 1938, en el año 2014, nosotros le decíamos, este es un código mal remendado y mal surcido, esa etiqueta le calza exactamente al Código Orgánico Integral Penal, y eso que tiene apenas 5 años de 5 años de vida, dando sus primeros pasos. Pero yo digo, soy radical, yo creo que el Código Orgánico Integral Penal tiene que ser derogado. El derecho penal en el Ecuador tiene que ser reformulado, pero con vista a la Constitución de Montecristi. Este código que tenemos, como usted se permitió al principio hacer la reflexión, es enteramente, nuestro derecho penal es enteramente punitivo. Se distancia de lo que dice la Constitución de Montecristi, si retornamos al principio de nuestra conversación. Por lo tanto, yo no creo en esta reforma que se va a hacer, porque estas reformas, voy a ser totalmente claro, el derecho penal en el Ecuador no se ha construido sobre la base de estudios criminológicos. La criminología es una ciencia auxiliar, pero fundamental para la elaboración de las leyes penales. Si usted me dice, Simón, en el Código Orgánico Integral Penal, antes de la expedición, hubo estudios de política criminal, de criminología, de penología, de victimología. Bueno, yo le digo, usted tiene la razón, pero no ha existido. Lastimosamente, también tomando parte de su reflexión, lo que sucede en el Ecuador es que las leyes que decía yo son una especie de termómetros, las leyes penales son termómetros sociales, no tienen estudios criminológicos y a veces son leyes viscerales. Es decir, si la sociedad reclama de que metamos preso al que, no sé, al que pone un grafiti en la pared, pongamos de una vez porque la sociedad lo exige, más no porque un estudio nos dice, creo que ese es el camino para corregir. Exactamente, usted está diciendo en otras palabras, y yo creo que si vamos a utilizar el término técnico no vamos a salirnos de nuestro discurso y de nuestro compromiso de conversación, es lo que se llama populismo penal. Eso es el populismo penal, a todo el derecho penal. Es decir, creen que con el derecho penal se solucionan los problemas de los ciudadanos. Y esa no es la realidad, y así no se resuelven los problemas de los ciudadanos. La sociedad es una sociedad que vive en conflicto permanente, es una sociedad con desigualdades, etcétera, etcétera. El derecho es necesario, pero el derecho penal debe ser medido, no a todo. Cuando usted dice eso, me viene a la mente, eso es lo que es el populismo penal. Es decir, el legislador reacciona visceralmente frente a un clamor social, un clamor, digo, entre comillas, nada más le pongo el clamor, sino frente a una reacción ciudadana, y creen que el derecho penal es el que va a solucionar. Insisto, el derecho penal no soluciona. El Código Orgánico Integral Penal debe ser revisado desde la parte esencial que es, Juan Fernando, definir qué es el delito. Desde ahí que es la clave para poder entender si, tal como está concebido nuestro derecho penal en el Ecuador, sin lugar a dudas los resultados son los que usted acaba de decir. Es decir, un derecho penal enteramente punitivo y con una cárcel de puertas abiertas para que trate de albergar todo lo que puede. Es decir, yo creo que al derecho penal hay que reformularle en el Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal tiene que ser derogado, tiene que ser construido un nuevo derecho penal acorde con la Constitución de Montecristi. En los días pasados he conversado y mantuve una entrevista con Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social. Él me brindaba una cifra que quiero ponerla a su consideración para obtener su reflexión sobre este mismo tema. Él nos daba cuenta de que cada 10 personas que llegaban a ser privadas de libertad, 8 caían en la reincidencia del delito por el cual en su momento fueron condenados. Una cifra bastante alta, y él aduce que es precisamente por este tipo de régimen que tiene el Código Penal, es decir, penar todo, que las penas sean muy fuertes, que ahora, por ejemplo, incluso el régimen de prelibertad sea un periodo mucho más amplio. ¿Está obedeciendo a una realidad o
es una apreciación subjetiva? Mire, yo no conozco cifras, pero sí puedo hablar con bastante autoridad, dada mi ex condición de juez por 20 y pico de años. Claro. Y realmente la reincidencia en el Ecuador no es tan alarmante como él señala. Y yo sí puedo saber, puede tener profesional algunas cifras, no sé de qué sector de la sociedad las tiene, porque no. O de qué tipo de delito, en realidad no lo dijo. Exactamente. ¿No? Pero yo no creo que la reincidencia en el Ecuador, dado el Código Orgánico Integral Penal que tenemos, sea alta. Es bien difícil porque las penas son altas. Claro. Y los temas de la prelibertad o libertad controlada que antes se llamaban, sin lugar a dudas, esto no es que ahora se aplica de la mejor forma. No, hoy hay que reconocer que todo el proceso de ejecución de penas está concentrado en la ciudad de Quito. Es decir, no es como antes con el viejo Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que en las cárceles en el país podían resolver, salvo alguna cuestión que se enviaba a Quito. Hoy por hoy está todo centralizado en la ciudad de Quito, está concentrado. Entonces, hoy tenemos los jueces de garantías penitenciarias. Entonces yo no comparto esa apreciación, no conozco cifras, pero de lo que conozco, de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, de la realidad criminógena en Cuenca o en el Azuay, no creo que estemos hablando de que 8 de 10 personas regresan a la cárcel. Le veo bastante difícil, más bien son otras causas como las que ya hemos venido conversando, las que están generando el hacinamiento penitenciario o carcelario en la cárcel de Turi. Son otras causas las que están llevando a eso, que de la mano van con lo que el otro día ya se discutía en el Comité de Seguridad aquí en la Gobernación de la Azuay, es el tema del incremento de la violencia en la ciudad. ¿Se puede desde un código penal impulsar la verdadera rehabilitación, buscar que estos centros no sean centros de perfeccionamiento como se los conoce, ¿no? Porque el que entra por un delito pequeño muchas de las veces adentro tiene que aprender hasta por sobrevivir otro tipo de actuar no muy cerca de la ley o reñido a la ley, y esto ha generado un gran debate en la ciudad, en la sociedad en términos generales. ¿Es posible desde un código penal, desde una ley que es tan fría, impulsar una verdadera rehabilitación, cambiar la realidad de nuestras cárceles? Seguro. El Código Orgánico Integral Penal, por lo menos en lo que corresponde al libro tercero, que tiene que ver con el derecho ejecutivo penal, es decir, lo que antes llamábamos el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sin lugar a dudas tiene un avance muy significativo y con lo cual se da respuesta a la interrogante suya. En el artículo, tanto en el artículo 6 como en el artículo 12, se establecen derechos de las personas privadas de la libertad, es decir, los derechos que tiene la persona cuando recién es privada de la libertad, por ejemplo, en el caso de delito flagrante, que va de la mano con lo que dice la Constitución de la República. Pero luego en el artículo 12 desarrolla una serie de derechos, uno de ellos el que estamos ejerciendo los dos, el de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión condicionada a los medios existentes en la cárcel. El derecho al sufragio, que es limitado solamente para aquellas personas que están bajo el régimen de prisión preventiva, que es un elemento interesante de analizar. Ahora, claro, que estamos viviendo esta crisis carcelaria, ya se le quiere indilgar a un gobierno en concreto, pero desde que yo tengo uso de razón, memoria, a estos centros de rehabilitación, por mantenerme en la línea, que no vaya a ser criticada que estoy queriendo impulsar la idea de que son centros de perfeccionamiento, aunque lo son, siempre han sido llamados así, centros de perfeccionamiento, centros o cárceles. O sea, yo no recuerdo en algún momento en la historia que hayan podido decir, no, es que ahí la gente que entra sale rehabilitada, salen mejores ciudadanos. Miren, decía una monja una vez que en mente ociosa el diablo piensa. Si es que esto se puede aplicar a los centros de privación de la libertad, es una realidad,
porque en los centros de privación de la libertad lo que menos se hace es fomentar la cultura, la educación, el trabajo, el mantenerse en actividad. Es decir, el proceso es muy selectivo, no todos pueden acceder a eso. Entonces, insisto, el momento en que el sistema reaccione de una forma distinta, utilice el propio derecho penal, que suena a veces feo, utilice el derecho penal, lo que está en el Código Orgánico Integral Penal, yo creo que las realidades de los centros de privación de libertad serían otras. Yo solo hago una reflexión y siempre comento una reflexión histórica. Cuando la cárcel de mujeres de Quito, que estaba en el Inca, en el sector del Inca, en la capital de la República, en esta cárcel era regentada por unas monjas, las monjas del Buen Pastor. Había una cuestión muy interesante, y eso lo conocimos cuando fuimos estudiantes de la universidad y viajamos en tercer año a conocer los centros penitenciarios en el Ecuador. Las monjas tenían una cuestión muy interesante y muy rápida. Las personas ingresaban porque estaban bajo prisión preventiva o recibían una condena. Desde el primer momento empezaban a trabajar en algo. Tenían actividades de hacer cajas de fósforos, poner los fósforos en las cajas, bueno, una serie de actividades manuales que tenían las monjas. Les pagaban, pero las monjas se cogían una parte de ese dinero, de lo que ganaban, que no eran mayor cosa, pero les iban guardando. Y cuando las personas privadas de la libertad cumplían su condena o cumplían su régimen de prisión preventiva, salían, iban llevando algo. Es decir, en otras palabras, se volvían una cajita de ahorro para el privado de libertad. Las monjas involucraban a las personas privadas de la libertad. Es decir, el Ecuador sí puede hacer eso. El problema es que con qué ojos queremos hacer. O sea, nosotros lastimosamente la cárcel es una suerte de justificativo frente a la sociedad. Entonces yo creo que sí hay cómo cambiar, porque el propio derecho lo permite hacer, es recurrir a lo que tenemos. Cuando nosotros aprobamos la Constitución de Montecristi, en el fondo estamos aprobando todas las leyes que se nos han venido, y hay que ser objetivos. En el caso del Código Orgánico Integral Penal, en lo que tiene que ver con el proceso de ejecución de las penas, ahí hay derechos que antes no los habían. Ahí está el juez de garantías penitenciarias, que antes no lo había. Es decir, sí se ha progresado en algo. Se ha progresado en el texto. Bueno, eso es importante señalar, ¿no? Se ha progresado en el texto, pero yo pienso que la cárcel del Ecuador sigue siendo la cárcel. No ha cambiado. Cuando se nos hablaba del proyecto de esta cárcel inmensa, decíamos, aquí van a haber espacios donde se va a respetar la dignidad del ser humano. ¿Qué queremos decir, Juan Fernando y amigos, amigas que nos escuchan? Lo que queremos decir que no es por el hecho de que una persona cometa una infracción, que una persona que vulnera el derecho de otra persona, una persona que no cumple con el pacto social de vivir en paz, no vaya a cumplir una condena. No, si es que infringe la ley, se demuestra, tiene que cumplir, pero eso no significa que se le quiten sus otros derechos. Es decir, no los convertimos en animales para llegar al extremo, ¿no? Sí, no, es una persona, mire, hay cárceles en el mundo que son cárceles, las personas cumplen sus condenas, pero cumplen en otras condiciones. Es decir, yo pienso que hay cosas que sí se pueden imitar, y no es que les estamos tratando, no es que siendo tan drásticos en el tratamiento de las personas privadas de la libertad estamos saciando algo que la sociedad quiere. No, la sociedad ya quiere una respuesta penal. Se le ha privado de la libertad a una persona, pero eso no quiere decir que se le prive o se le limite sus otros derechos. Yo creo que ahí estamos entendiendo mal la justicia penal, la justicia retributiva, el ojo por ojo y el diente por diente. Hoy en Ecuador apostamos a una justicia que es la justicia restaurativa. Aquí vea, Juan Fernando, nadie piensa en la víctima. A la víctima se le debe consultar qué respuesta penal quiere. Hay gente que querrá a su victimario verle en la cárcel. Otros dirán, no, yo quiero que me devuelva el celular.
Claro, una reparación más económica que... ¿Qué es lo que a mí me privativa. satisface? Eso es el derecho penal, no se preocupa de eso. O sea, creen Importante. que la primera respuesta es la cárcel, la primera respuesta es la sanción penal, pero no se preocupan en la víctima. O sea, hay que preguntarle a la víctima, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cómo se siente usted reivindicado? Gente que diría yo con que se disculpe. Hay gente, yo creo que se va a encontrar mucho. Ahí ya no llenamos las cárceles. Doctor Valdivieso, ya que hemos tocado incluso el tema y la posibilidad, bueno, aunque creo que en el imaginario ecuatoriano no está por ahora, de rehacer el Código Penal como tal, ¿no deberíamos reconsiderar tal vez la cadena perpetua, la pena de muerte? Y voy a explicar por qué llego a esos extremos, ¿no? Me gusta pensar en esas posibilidades. ¿Por qué? Hay gente que ha cometido errores y desde luego está con todo el ánimo de reingresar a la sociedad y portarse bien. Pero hay personas que realmente no quisiera entrar en una fábula, pero ya su alma misma no está en la manera adecuada para convivir con otros seres humanos. ¿Qué hacemos con ellos? Luego de un par de años salen. Ese es el punto que también quizás ni siquiera se está tocando. Esas almas a las que usted se refiere no es que es un asunto genético. Esas almas responden eventualmente a cuestiones conductuales, a una sociedad. Si el Ecuador en el artículo 51 y en el 201 de la Constitución habla de la rehabilitación y la reincorporación social, esas almas ya no serían las almas que usted dice, si es que realmente el sistema penitenciario en el Ecuador cumpliera con su objetivo. De rehabilitar. De rehabilitarles. Ya. Entonces, las cárceles arrojarían a la sociedad seres humanos distintos. Pero si la realidad de las personas privadas de la libertad es la que están viviendo hoy, sin lugar a dudas que podemos caer en la fábula suya. Pensar que la gente no se puede rehabilitar, no, sí se puede rehabilitar, pero si es que el Estado, no estoy diciendo, vuelvo a insistir, en los gobiernos, a los gobiernos quitemos. Sí, olvidemos por un momento el derecho político. Es el Estado, es el que es el culpable. En el derecho penal contemporáneo hay un principio que se llama el principio de coculpabilidad, que quiere decir que el Estado responde por las personas que cometen de alguna manera las infracciones. Es decir, frente a la criminalidad, hasta qué punto los estados son responsables de la criminalidad que tienen. Y yo creo que en materia de, por ejemplo, lo que usted decía, no sé, la reclusión perpetua, yo hago una reflexión. Una persona en el Ecuador condenada a 40 años de cárcel, porque eso hasta 40 años se le puede. Exacto, con la acumulación de penas. Que cometa la infracción cuando ya es una persona capaz, es decir, 18 años. Saldría de 58 años, eventualmente. Claro, porque aquí también está la posibilidad de que cumpliendo el 60%, o me equivoco. Sí, exactamente. Sí, pero hay una serie de restricciones. Ya. Sin embargo, la pregunta es, ¿40 años de cárcel son necesarios para una persona? Lo que aquí también nos olvidamos es lo que el propio derecho penal que tiene el Ecuador y la Constitución habla de la pena justa, proporcional y necesaria. Pero para cada persona, Juan Fernando, para que esa persona que comete la infracción pueda rehabilitar y reincorporarse a la sociedad. Si nosotros planteamos la pena de muerte o la reclusión perpetua, tenemos que reformarle la Constitución. Claro. Ya no hablaríamos de la rehabilitación social. Bueno, en eso tiene toda la razón, ¿no? Pero fue un poquito ambicioso con, sí, no, es que la lectura con suya... la posibilidad. No, la lectura suya es una lectura que encontramos en el día a día. Es decir, ciudadanas y ciudadanos que frente a determinada criminalidad abogan por la pena de muerte. Hoy se está hablando de algún proyecto en el Código Orgánico Integral Penal, de la castración química. O sea, para que la gente llegue a pensar eso no es un simple
imitar lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, que en el Perú lo aprobaron, creo ya. No, estas son reacciones humanas, o sea, una sociedad que se siente abatida por la criminalidad busca respuestas como esas. Desde mi particular punto de vista, yo creo que nosotros no podemos regresar. Si ya en el siglo XIX se abolió la pena de muerte en el Ecuador, si nosotros somos suscriptores de tratados internacionales como la Convención Americana o la Declaración Universal de Derechos Humanos, no podríamos en el Ecuador regresar a esto. O sea, no creo. Yo pienso que hay que hacer una revisión integral del sistema penal, valorando lo suyo. Cuando usted me preguntaba, Simón, ¿el derecho penal puede servir para rehabilitar? Sí puede servir. En tanto y en cuanto ese texto sea una realidad. No es que se requiere otra cosa. Encadenando con ciertos puntos que apoyen esa rehabilitación. Que apoyen. La gente debe trabajar, crear, fábricas. El Estado es necesitado de uniformes en las instituciones públicas. Es decir, hay que competirle a la empresa privada desde acá adentro. Competir en el mejor sentido de la palabra. Ahora que estuve en el CRS Turi, claro, una población muy chiquita participaba de talleres. Y solo para dar un ejemplo, para que la gente pueda imaginarse que también existen otras personas con ganas de rehabilitarse. Había gente cocinando, me hicieron probar todo lo que hacían. Me quedé maravillado. Algunas cosas quizás las más ricas que había probado. Es decir, si hay esa posibilidad de rehabilitarlos, pero al parecer no funciona para todos. Y nuevamente regreso a la misma pregunta. ¿Qué hacemos con esos asesinos que en algún momento hubo una motivación, quizás porque vivieron un hecho de violencia, pero que pasaron y trascendieron al punto donde ya lo disfrutan? O sea, ya pareciera con natural de ellos. Yo siempre creo que hay que agotar el tema de la rehabilitación, porque la rehabilitación social, que significa a la persona que cometió una infracción, reinsertarle dentro de la sociedad, es la que está fallando. No soy utópico, no hablo de utopías, y yo reconozco lo que usted dice, pero esa no es la generalidad. Es decir, nosotros conocemos por la propia historia del Ecuador casos y casos que se han producido. Sin embargo, yo creo que no se puede legislar por pocos para sancionar a lo macro. Es decir, yo creo, y por eso hace un rato yo le decía a usted, Juan Fernando, una cuestión muy clara. En el Ecuador dicen que a las personas se les debe imponer el principio de proporcionalidad, que no solamente es el legislador. Yo escuchaba el otro día a alguien que comentaba, decía, el principio de proporcionalidad de las penas es pro legislador. En principio sí, pues el legislador dice, a este delito, a esta conducta le ponemos una pena de 3 a 5 años. Creemos que esa es la pena proporcional. Pero el mismo código dice, y la Constitución, la pena proporcional, justa y necesaria para cada persona. Ahí contesto lo suyo. Es decir, esta persona que cometió este delito, sobre la base de estudios criminológicos, de psicología, todo lo que usted quiera, es merecedora a qué pena, pero la pena que cumpla con el objetivo de ponerle de nuevamente afuera, en la sociedad. Entonces hay que individualizar, y eso es lo que menos se hace. Voy a utilizar una figura, Calimanta. Es decir, creemos que es todos, y no es así. Yo me hago siempre una reflexión. Mire, nosotros hemos tenido casos en el Ecuador de casos en los cuales han intervenido 3 o 4 personas que han cometido un delito grave, gravísimo. Como un asesinato. Exactamente, pero yo no creo que las 4 personas merezcan cada una 24 años. Unas pueden merecer más y otras pueden merecer menos, porque el tema de la conducta es individual. Por más que los 4 intervinieron, pero tienen comportamientos diferentes. El uno lo disfrutó, el otro sintió luego remordimiento.
Perfecto, usted grafica, exactamente. Los 24 años no son para todos. Es decir, es en atención a la persona. Pero claro, ahí sí ya caigo yo en la utopía. La ley sí lo permite. La ley lo permite. Los jueces no lo aplican. No, exactamente. O sea, pienso que el sistema penal no está reaccionando de la forma que debería hacerlo. Porque normalmente cuando nosotros damos un reporte de algún tipo de noticia y seguimiento a algún hecho que merezca dentro del área penal, para ser un poquito más precisos, pareciera que todas las penas se parecen unas a las otras. Y por eso decía, entonces, no se aplica lo que la misma ley lo permite. El juez parece invocar únicamente lo que el fiscal le ha pedido y ya. Claro, yo creo que este es un tema enteramente espinoso, pero es un tema de formación. O sea, yo creo que más allá de la ley es un tema de formación, es un tema del sistema penal. Regresamos a las universidades. Regresamos a las universidades. Eso es otra realidad. El problema es que si nosotros no cambiamos el chip desde el aula universitaria, afuera los ciudadanos van a seguir pensando como pensamos nosotros ahora. Entonces yo creo que es un problema de sistema. En el Ecuador hay muchas cosas todavía que hacer, por ejemplo en el tema del derecho penal, o sea, utilizando lo mismo que tenemos, se podía transformar. A lo mejor no vemos si aplicaríamos lo que tenemos en materia de ejecución de penas en el Código Orgánico Integral Penal, más la infraestructura, más políticas públicas, a lo mejor que usted y yo no estaríamos este rato conversando de una realidad tan dura como es la cárcel de Turi. Así de sencillo. Entonces lo que sucede es que el sistema está actuando de esa manera y no es porque al gobierno de hoy o al gobierno de ayer no le interesó, no, es el Estado como tal el que no está funcionando. Bien, hay otro tema que no quisiera pasar la oportunidad de hacerle la consulta. Desde el punto de vista académico, estrictamente formal, más allá de que sea convenientemente político o no, se ha dado paso a la eliminación de un requisito por parte de la Corte Constitucional para que personas que están bajo la observación y la fiscalización de Contraloría ya no requieran de un informe previo para ser enjuiciados penalmente. Regresamos a un estado punitivo porque de alguna manera este era un candadito, o por lo contrario estamos en pro de hacer justicia y beneficiando al colectivo, a los ciudadanos que quizás somos perjudicados por malos funcionarios públicos. Me voy por la última parte de la reflexión suya. Yo creo que el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al determinar que ese requisito que se llama de procedibilidad del ejercicio de la acción penal, que está en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, es inconstitucional, ¿por qué? Recuerde que empezamos conversando del artículo 195 de la Constitución de la República. El artículo 195, palabras más, palabras menos, dice que la titularidad del ejercicio de la acción penal la tiene la Fiscalía General del Estado, quien en los delitos, en las infracciones de ejercicio público, deberá investigar y, de ser el caso, acusar. Cuando en el año 2010, hay que siempre recurrir, Juan Fernando, al elemento histórico. En el año 2010, recordemos, el año 2010, es decir, hace 9 años atrás, ya estábamos dando los primeros pasos en un régimen que duró 10 años. Entonces, donde se iba consolidando el poder. Y ahí la Corte Suprema, se llamaba Suprema todavía a esa fecha, esta Corte Suprema dictó una resolución que estableció este requisito de procedibilidad. Yo creo que frente a estos delitos que causan una reacción, una repulsa social, porque no solo golpean al erario nacional, sino golpean la dignidad de los ecuatorianos. La corrupción nos duele. La corrupción nos duele a todo el mundo. Nadie es que se hace el de la vista gorda, solamente los corruptos.
pero los ciudadanos, nosotros, ciudadanos de a pie, sentimos lo que es enfrentarnos a unos medios de comunicación todo el tiempo que nos están transmitiendo noticias de esta naturaleza. Entonces, yo creo, no es que es un derecho o que estamos volviendo a un estado más punitivo, no, yo creo que estamos mejorando los niveles de acceso a la justicia. Es decir, la Contraloría General del Estado sigue siendo el órgano de control, de fiscalización, pero quien tiene que investigar es la Fiscalía. Yo creo que este requisito de procedibilidad era una suerte de candado que se había puesto y que permitía de alguna manera la impunidad. Eso no quiere decir... A este sí le juzgamos, a este no. Eso no quiere decir que estemos cuestionando a la Contraloría como per se, no, porque la Contraloría per se, de acuerdo a la Constitución, cumple su rol. Fue la Corte Suprema de Justicia, es decir, fueron los jueces de la Corte Suprema que tenían la capacidad constitucional de dictar resoluciones con el carácter de obligatorias, y luego el legislador del 2014 el que ratifica este requisito de procedibilidad, pero no ha sido la Contraloría como tal. Yo me viene a la mente lo que usted señala ahora, le escuché meses atrás al actual Contralor General del Estado, y él decía, muy preocupado, no sé, me equivoco en la cantidad, pero decía, nosotros hemos generado como 306 informes con indicios de responsabilidad penal, pero no tenemos respuesta en la Fiscalía. O sea, ya es otra cuestión. O sea, yo ya genero el informe de responsabilidad, pero la Fiscalía no lo hace. Y además ha habido la limitante de que la Fiscalía conocía de un hecho, porque conocemos nosotros el derecho, que la Fiscalía no necesita una denuncia para investigar. Puede hacerlo de oficio. Puede hacerlo de oficio. Sin embargo, tenía esta limitante. Yo creo que es algo que ha hecho bien, o más bien siento, esto es un clamor ciudadano al que la Corte Constitucional ya le ha dado una respuesta. No es que estamos hablando de una justicia retributiva, no creemos que la sociedad quiere que sancionar por sancionar, no, la sociedad lo que quiere es respuestas, es decir, respuestas del sistema penal. Este señor se lleva 3.000 millones de dólares, ¿y qué le pasa? Claro, normalmente se los ve al menos con lindos carros y paseando por el mundo. Doctor Valdivieso, finalmente, ¿cuán importante es esto de respetar un principio básico en derecho, los pesos y contrapesos? Es decir, que cada función del Estado sea lo suficientemente independiente para que no empuje hacia la otra a cometer actos lesivos. Y regresamos al mismo punto. Incluso cuando el mismo Ejecutivo ha metido la mano en la justicia y ha hecho que la justicia pene o encauce ciertos temas, ciertos procesos a favor de llevar a alguien a la cárcel. ¿Cuán importante es esto? Y debe cumplirse hoy, en el 2019, cuando al parecer mucho se ha modificado y mucho ha trascendido el derecho. Yo creo que Ecuador está viviendo un cambio profundo después de un largo periodo de tiempo donde vivimos una bulia generalizada. Una bulia generalizada. Yeah. Todo el mundo como que el dejar hacer y el dejar pasar, ya se había consolidado las cosas, estaban así. Sin embargo, hoy los ecuatorianos nos hemos despertado, y nos hemos despertado a nivel incluso institucional. Yo le veo a un ejecutivo, a un legislativo y a un judicial haciendo lo que a cada uno le corresponde hacer. Esa es una lectura, yo creo, que tienen hoy los ciudadanos en el país. Claro, nosotros no compartimos con los otros dos poderes, incluso el último que está cuestionado hoy por hoy. Yo creo que, sin ser de esos arcaicos, yo creo que lo que se creó en el siglo XIX no estaba mal, porque tantos estados en el mundo tienen sus tres poderes y han funcionado perfectamente. La independencia de las funciones en el Ecuador es fundamental. Yo creo que cada uno hace lo que le corresponde hacer, y de esa manera se fortalece el país.
Claro que cuando las instituciones se juntan se mejora el país, pero respetando los ámbitos de competencia, cada uno en su mundo, pero el rato en que tienen que juntarse por la salud de la patria, deben juntarse sin Sí debe pasar eso en algún momento. en algún momento tienen que juntarse, generar políticas públicas, pero para dar respuestas a la sociedad, dar respuestas enteramente positivas, ¿sí? Pero en el marco cada uno de sus competencias y respetándose institución con institución. No se vaya sin decirme, eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana o lo reformamos únicamente. No, yo creo que es una voz a gritos de los ecuatorianos, no creen al Consejo de Participación Ciudadana, no estamos diciendo que no creemos en los seres humanos que pasaron por esos espacios, cuidado, porque hay que respetar a las personas. El tema es que la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, no me estoy refiriendo al de transición, al que generó ese cambio y el que generó ese despertar de los ecuatorianos. No me refiero a eso, me estoy refiriendo al que pensamos regresar. Es decir, como institucionalidad, yo creo que no debe existir en la tradición jurídica del Ecuador. Jamás han existido 5 poderes, siempre hemos tenido 3 poderes y creo que hemos funcionado muy bien. Legislativo, ejecutivo y judicial. 3 poderes, 3 funciones independientes son suficientes para poder hacer país. Hemos engrosado con el doctor Simón Valdivieso mucho de lo que es la necesidad de un derecho penal, pero cómo este no debe caer en la sensibilidad de convertirlo en todo punitible. Por eso lo hemos invitado y le agradecemos porque nos ha brindado una opción de también revisar la parte académica, revisar de cómo deberían ser las cosas, más allá de cómo son las cosas. Sin duda, no será la última vez que hablemos sobre el Código Penal, sobre las reformas. Ya vendrán ideas más claras de lo que se quiera reformar una vez que la Asamblea quiera hacer su tarea antes de irse a las vacaciones de verano. Qué envidia, ¿no? Qué envidia. Las vacaciones de verano, no todos se pueden dar ese lujo. Pero creo que salen temas muy importantes y que son rescatables de esta conversación y que ojalá lleguen a las autoridades competentes, a quienes tienen el poder de realizar un cambio a favor de todos. Gracias, doctor Valdivieso. Gracias, buenas noches. Gracias, amigos oyentes. Esto ha sido A Fondo, precisamente con el doctor Simón Valdivieso, académico de varias universidades, porque si solo cito la Universidad de Cuenca quizás me estoy quedando corto, pero de varias universidades de prestigio en nuestra ciudad, además ex juez de garantías penales. Sin duda, una voz autorizada para tratar este tema. Gracias y hasta el próximo episodio. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras.